al mismo tiempo surge una controversia en términos del control que tiene el científico de eso que está creando, digamos, en su laboratorio, las implicaciones que eso tiene, quién determina que algo es bueno o que es malo, o quién determina que un comportamiento debe ser así o así, qué pasa con la historia cultural de las sociedades, con elementos fundamentales de decisión en torno a la desigualdad y a las inequidades, y empieza a haber un gran debate en el cual de todas maneras va ganando la industria y las empresas transnacionales que se dan cuenta que al invertir en la bolsa, en Wall Street, en patentes, en términos de desarrollo científico, van a obtener muy buenas ganancias. Y de hecho, el problema se vuelve entonces en quienes detengan las patentes, y este cuadrito es muy fácil de responder porque en los mismos, digamos, documentos de la Organización Mundial de Comercio desde los 70 Estados Unidos dan cuenta de quiénes son las empresas que patentan, los centros de investigación que patentan y las universidades que patentan estos distintos niveles, digamos, del mundo de la vida, que en un principio, además, tanto por la Unión Europea como por la Organización Mundial de Comercio, en los acuerdos sobre propiedad intelectual, fueron prohibidos. Pero con el tiempo ha ido poco a poco una relajación, digamos, de estas prohibiciones. Un ejemplo, el acuerdo de propiedad intelectual en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio señalan que no se pueden patentar plantas y animales, es decir, organismos, ya no microorganismos, que era lo que se había permitido a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sino que ahora se abría el camino para patentar plantas, animales y tejidos humanos. Esto fue muy debatido en la Organización Mundial de Comercio, de hecho quedó en corchetes y nunca se tomó una decisión, pero esto servía de base para cubrir, digamos, a países como los nuestros en términos de negociar patentes, porque la OMC lo prohibía. Pero ahí entra, digamos, la jurisprudencia norteamericana un poco en conflicto con este articulado. Y esto para decirles que justamente el primer tratado de libre comercio por encima de la OMC, que aprueba la posibilidad de patentar plantas, animales y tejidos humanos, es el colombiano. Ningún TLC tenía ese artículo. Es decir, que va mucho más lejos que lo que ni siquiera la OMC había planteado en términos de acceso, o la misma Convención de Biodiversidad en términos de acceso a recursos genéticos. Le hace acceso a recursos genéticos como también mecanismos de apropiación por la vía del derecho de propiedad intelectual, de la biodiversidad y del conocimiento tradicional. Jack Kloppenburg fue un estudiante de Estados Unidos que decidió hacer una tesis sobre la economía política de la biotecnología y logró a través de su trabajo mostrar el rol que tienen los países megadiversos como Colombia, y los otros países del sudeste asiático y África como proveedores de la biodiversidad. Él recogió los estudios que en ese momento se tenían en Estados Unidos, los que tenían las ONGs internacionales, y se dio cuenta que efectivamente donde hay mayor biodiversidad es en todas las regiones de la zona ecuatorial, pero hay unos países más ricos que otros. Es el caso de Colombia, donde tenemos muchos ecosistemas estratégicos, Caribe, Orinoquía, Amazonía, etcétera, lo que hace de este país un lugar estratégico para intervenir. Eso hace que estos países se vuelvan unos países, digamos, a tener en cuenta en las negociaciones internacionales. Y existen, podemos decir, que tres tipos de foros: el foro científico, el foro económico y el foro, digamos, de la movilización y de las resistencias. El foro científico se va volviendo, es el foro donde ya no solo las universidades estadounidenses, los jardines botánicos participan, sino también nuestras universidades, nuestros jardines botánicos, y así en todos los países del sur. Esto hace que
una comunidad científica ya más alargada empiece a determinar fundamentos de política. Y aquí en el caso colombiano es clave. Por ejemplo, el rol del Instituto von Humboldt fue clave en ese proceso de traducción de la política de biodiversidad a Colombia. Y en términos de determinar cuáles eran las orientaciones, conocer, sistematizar, ¿cierto? Organizar, y luego, aunque no aparece explícito, diría yo, el tercer paso es privatizar. Dentro de esta, digamos, este es el foro científico que hace parte de esa nueva ecogobernabilidad. Hay otro foro que es el foro de los gobiernos. Colombia, desde la época de Gaviria, plantea ante el mundo: tenemos un recurso, vamos a negociar. Queremos dar el acceso desde Río. Las delegaciones colombianas desde Río a ONU han planteado: queremos dar el acceso. Nunca han tenido una posición de principios, nunca. Solo en los años 60, 70 hubo una posición de principios en términos de propiedad intelectual. Países como Ecuador, Perú, los países andinos dijeron en el año 96: ¿por qué no construimos un régimen para defendernos de esta ofensiva de transnacionales farmacéuticas y de estas negociaciones en pos de la propiedad intelectual sobre nuestros recursos y nuestros organismos vivos y nuestra vida? En el 96 hubo grandes encuentros en distintos países andinos, organizaciones indígenas, y se crearon las bases de un acuerdo regional andino que permitiera, la primera condición era: si algún país de Europa, Estados Unidos, negocia con uno de nuestros 5 países, tiene que consultarle a los otros. Es decir, no se pueden tomar determinaciones. Colombia no podría negociar con Estados Unidos si no le consulta a Venezuela. Ahí, en ese encuentro, se determinaron una serie de lineamientos que es importante señalar. Por una parte, se plantea que hay una preocupación por la fuerza de dominación que puedan tener los países industrializados en el control, manejo y apropiación de la biodiversidad. Segundo, muy preocupados porque cómo van a compartirse los beneficios derivados del desarrollo biotecnológico. Tercero, el reconocimiento del valor estratégico que tiene la biodiversidad. Estas son las preocupaciones de estos países. Las preocupaciones del mundo desarrollado era: queremos acceso facilitado y repetitivo a los recursos genéticos, derechos de propiedad intelectual que garanticen a 20 años lo que las empresas hacen en estos países, control de los fondos de los países desarrollados en las políticas de protección del medio ambiente. Si ustedes se van a mirar, no hay política en Colombia que no esté manejada por un fondo global o internacional. Minimizar cualquier tipo de riesgo, evitar ceder tecnologías, y los invito a que le interese a mirar las negociaciones en términos de transferencia de tecnología y se dan cuenta que no hay absolutamente ningún desarrollo. Y el aspecto de bioseguridad, para los que han seguido el tema de los organismos genéticamente modificados, todo esto que estamos consumiendo nosotros ahora vía importación. Los países desarrollados dijeron claramente: no queremos que estos países tengan reglas que impidan que estas cosas que estamos fabricando en el laboratorio no puedan ser consumidas por los países. Les voy a dar un ejemplo. La Unión Europea tiene una regulación de bioseguridad que impide que le llegue cualquier fruta o verdura transgénica a Europa, a menos de que diga explícitamente en su bolsa: esto es un organismo transgénico. En Europa, que hay tanta cultura sobre el tema de la alimentación sana, eso equivale a no vender absolutamente ningún producto, porque nadie quiere arriesgar su salud, porque no se ha comprobado hasta ahora que los organismos transgénicos no afecten ni tengan implicaciones en términos de mutaciones genéticas al futuro, tanto la salud de los que estamos consumiendo como de nuestros descendientes. Pero como en nuestros países nosotros no nos hacemos esas preguntas, dejamos de producir alimentos y seguimos importando cada vez más. No nos interesa si lo que pasa en Guatemala, porque se introdujeron enfermedades como sífilis y otra parte de experimentaciones científicas. A nosotros no nos interesa que sigamos consumiendo
transgénicos seguimos viendo los conejillos de experimentación de los científicos. Si tuviéramos, como la Unión Europea, una jurisprudencia bioseguridad, pondríamos muchas condiciones y no dejaríamos importar absolutamente nada que no estuviera demostrado que no sea. Eso tiene que ver con, digamos, la regulación de bioseguridad. El caso es que Colombia no la tiene porque en Colombia sabe quién hace la ley de bioseguridad, las empresas transnacionales, Monsanto, entre otras, que definen además quiénes son los comités técnicos que definen cuáles son las leyes al interior del gobierno colombiano. Entonces, podemos decir de todas maneras, bueno, hay otro punto fundamental. En esta idea, que es una idea buena en principio de construir una regulación andina para defenderse de esa ofensiva, las comunidades indígenas al principio dijeron: esta es una buena cosa, queremos que quede consignado ahí nuestro derecho al veto, es decir, que si llega una empresa a nuestro territorio y quiere acceder a nuestro conocimiento, nosotros le digamos no. Habían distintas y han habido diferentes posiciones de los grupos indígenas sobre este tema. Hay quienes dicen que hay que lograr la mejor negociación, hay quienes dicen que el conocimiento no se vende, hay quienes dicen que, en fin, hay diferentes posiciones. El caso fue que los gobiernos de ese entonces, del 96, andinos, se negaron a aceptar el derecho al veto. Y si bien hay unos principios de soberanía en sus preámbulos, como ocurre con todo convenio internacional, en sus desarrollos legales abren la puerta para el acceso controlado a los recursos genéticos y para que haya lo que se llama un consentimiento fundamentado previo para los indígenas. Se plantea, en fin, esta decisión 391, cuando hoy la vemos en términos de lo regresivo que ha sido la negociación en biodiversidad, puede ser algo interesante. Sin embargo, se rechazó la posibilidad de vetar por parte de las comunidades indígenas. En ningún momento se dice no al patentamiento, digamos, de microorganismos. Se abre la puerta ahí al patentamiento de microorganismos, pero es explícito no el patentamiento de tejidos de animales y de plantas. Y también se plantea que no se plantea nada con respecto a la tecnología, porque finalmente los países desarrollados no quieren servir una tecnología. Entonces nos hablan de que va a haber cooperación internacional. No. Para ir muy rápido, en el TLC con Europa, en una de sus cláusulas se dice que la cooperación en ciencia y tecnología va a servir para formar unos funcionarios para que pongan los menos obstáculos posibles a la forma de patentamiento por parte de las empresas. Esa es la cooperación en ciencia y tecnología, no la de formar científicos y trabajar en red entre laboratorios y construir conocimiento colectivamente. Yo creo que ya esta base se dio cuenta que ningún país desarrollado va a dejar de defender sus intereses para proteger los intereses de otros. Lo que sí es claro en la decisión 391, y es lo que da lugar a muchas controversias, es que se quiere dar el acceso y que se reglamentará. Pues ese estado de la decisión 391 del 96, así imperfecta y todo, obstaculizó durante mucho tiempo el acceso de empresas que vinieron a Colombia, a Perú, a Ecuador, a querer, por ejemplo, en una propuesta que era la propuesta Bioandes, a patentar todo lo que encontraran en 10 parques nacionales. Todo lo que encontraran era, según el contrato que vimos o la propuesta de contrato, eran todas las formas de vida en todos los niveles, desde el nivel genético hasta el nivel ecosistémico, animales, plantas, lo que hubiera. Y en ese momento, porque había mucho debate, eran los 96 también, pues el gobierno colombiano le dijo no, pero es para que miremos cuál es la avidez de estas personas que vienen a participar. Pero esta es una fase, digamos, desde Río al 96, que es una fase donde, digamos, de cierta manera se piensa en los principios de regulación, se quiere hacer un buen negocio, pero digamos el movimiento social es tan fuerte que digamos logra controlar un poco esa posibilidad del acceso. Las organizaciones indígenas se van organizando en diferentes zonas del país, van empezando a impedir que entren las empresas transnacionales, lo que va generando lo que luego en el TLC van a denominar altos costos de transacción que el Estado colombiano ha previsto con los vecinos. Esto es
es la primera fase de negociación, pero